porque los caminos del Señor son perfectos y su palabra es poder. Aleluya. Cántalo conmigo. El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder. Es el alma y escudo de todos los que en él confían. Cristo es mi fortaleza. Dios les bendiga, muy buenas noches. Damos gracias al Dios del cielo por permitirnos llegar una vez más a su hogar, a su casa, a su lugar de residencia, con el propósito de bendecirles, con el propósito de llevar ese mensaje de parte del Señor para todos y cada uno de aquellos que están sedientos de recibir la palabra de Dios, de recibir un consejo a través de los grupos de vida, a través de esta enseñanza que Dios nos permite exponer de parte de Dios a través de la palabra del Santo Rey de la Gloria. Bueno, y damos gracias a Dios porque usted está conectado una vez más a nuestro canal de YouTube y sabemos que la gracia y la misericordia del Señor seguirán con cada uno de nosotros y con usted que desea y anhela estudiar la palabra del Señor. Hoy vamos a exponer la palabra del Señor en un texto bien especial, Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Es un texto muy conocido, es un texto que nos habla de puertas, es un texto que nos habla de tomar decisiones. Entonces, busquemos en la palabra del Señor, Mateo capítulo 7, versículo 13 y versículo 14. Vamos a leerlo y daremos pues cuál es el tema de hoy y dejaremos que el Espíritu Santo fluya para la enseñanza de esta hora. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice la palabra del Señor: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Qué bueno es el Señor que nos coloca frente a esta gran responsabilidad del ser humano, de tomar una decisión. Y queremos que hablemos de eso en esta preciosa hora, y es encontrando el camino a Dios. Qué importante es que cada ser humano tenga claro esto, el camino a Dios. Para poder encontrar ese camino a Dios, no es necesario prepararnos, no es necesario encontrar una ruta a la cual seguir. Ese camino nos lleva a la vida eterna, ese camino nos lleva a la salvación, encontrando el camino a Dios. Pero antes de profundizar en la palabra, ¿por qué no oramos al Señor? Antes de profundizar en el texto sagrado, ¿por qué no le suplicamos a Él que sea bendiciéndonos, que sea hablándonos y enseñándonos más y más acerca de cómo encontrar ese camino hacia Él? Oremos al Señor. En esta noche, mi buen Señor, dirigimos nuestras voces delante de ti para clamar, para darte gracias por esta preciosa oportunidad que nos das de transmitir el mensaje de salvación. Hoy coloco no solamente a nuestras vidas, sino también la vida de los oyentes, de cada persona que puede ver este video, Señor. Pido que la gracia y la misericordia tuya fluyan y que sean tocados sus corazones, sus mentes, sean, Dios, llenos de ti y que puedan escoger el mejor camino, y el mejor camino es ir hacia ti, Señor. Rogamos que haya disposición en nuestro corazón, en cada casa, en cada lugar, Dios, donde se estará escuchando esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amados amigos, amada iglesia, estamos viviendo tiempos de confusión y engaño. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos donde la sana palabra quizás no se está predicando. A tal punto que Jesús nos advierte en el texto sagrado acerca de estos tiempos. Mateo capítulo 24, versículo 4, parte de este versículo dice: mirad que nadie os engañe. Cuando Jesús advierte esto, mirad que nadie os engañe, es porque sencillamente hay una situación especial en la cual el ser humano, en la cual la misma iglesia puede ser engañada. ¿Por qué? Porque se pueden presentar muchos caminos para ir a Dios, se pueden presentar muchos caminos para ir al Padre, pero Jesús dijo: mirad que nadie os engañe. Pastor, y en medio de todo lo que estamos viviendo, en medio de las situaciones, no solamente hoy, sino en años anteriores, las personas quieren encontrar a Dios.
en medio de todo lo que viven. Amén. Pero a veces lo buscan por los caminos equivocados. Se van por lugares que no corresponden el camino correcto a Dios. Entonces hoy vamos a tratar de llevarlos por la palabra. Amén. A encontrar el verdadero camino, a encontrar el camino a Dios. Entonces hablaríamos de una primera enseñanza, un primer punto para hoy, y es ¿por qué es tan importante encontrar el camino que nos lleva a Dios? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué? Sencillamente porque, pudiéramos decirlo así fácilmente, porque hay caminos que parecen derechos, porque hay caminos que pareciesen que conducen a Dios, porque hay caminos que nosotros pudiéramos decir, pero es que yo aquí también me puedo encontrar con Dios. Y no todos los caminos conducen a Dios. Y no todas las religiones nos llevan a Dios. Sí, porque algunos se atreven a decir eso, ¿no? Todas las religiones nos llevan a Dios. No todas. No todos los caminos son derechos. El texto en Proverbios, capítulo 14, versículo 12, nos enseña así. Dice así: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El cuidado pertinente que todo creyente, que todo sediento de encontrar un camino de Dios es no descuidar dónde está caminando, no descuidar qué doctrina está recibiendo, no descuidar que, ojo, no todo camino nos conduce a Dios. ¿Por qué? Otra vez, porque fácilmente nos podemos equivocar. Recordemos, porque hay muchos falsos profetas, dijo el Señor. Porque hay muchos falsos profetas. Y el texto lo vuelve a decir, Mateo 24:11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces, y eso es profético, ¿no? Ajá. Que al final de los tiempos se levantarían muchos engañadores, muchos falsos profetas, y habrían muchas religiones, y habrían muchos supuestos caminos para conducir a Dios. Hay que estar muy alerta, hay que estar muy pendiente, porque dice el texto que si es necesario, aún a los propios escogidos los engañarán. Así es. A los engañarán, los confundirán. Entonces no hay garantía que porque usted hoy está caminando en una sana doctrina, ¿sí?, que no esté expuesto en un momento a ser engañado. Y es ahí uno de los cuidados que debemos tener, porque a veces hoy tenemos, por esto de las comunicaciones, mucha facilidad para estar consultando a cualquier cantidad de predicadores, estar escuchando cualquier cantidad de mensajes bibliocéntricos, algunos dicen que son, ¿sí?, para estar escuchando cualquier cantidad de mentiras también, así como hay mucha verdad, así como hay muchos mensajes de salvación, muchos caminos correctos, o en el caso camino correcto al Señor, pero también hay mucha información que es falsa en el internet. Sí. Vamos a encontrar mucha información que no nos conduce, pero pareciese que fueran derechos. Y es ahí de eso que estamos hablando en esta hora. No debemos confiarnos, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, nosotros, teniendo este concepto claro, debemos estar muy prevenidos, y más nosotros como iglesia, más usted que dice, yo quiero comenzar a caminar en un camino que me conduzca a Dios. Nosotros estamos en esta hora para enseñarle el verdadero camino que nos conduce al Dios de los cielos. Entonces, estamos viendo primero, ¿por qué es tan importante encontrar el camino que nos lleva a Dios? Porque hay caminos que parecen derechos y porque hay muchos falsos profetas. Ahora veamos cómo podemos conocer la verdad. Otro interrogante, sí, claro, que nos lleva a realmente conocer el camino de Dios. ¿Cómo podemos conocer la verdad? Algo que nos lo han repetido, que se nos ha dicho y que hoy Dios quiere volvérselo a decir a usted. ¿Cómo puedes encontrar la verdad? Leyendo la palabra de Dios. Yo estuve en esta encrucijada y quizás muchos estén de acuerdo conmigo en esta parte, de cuando comienzo mi vida cristiana, cuando comienzo mi vida seguidor de Jesús, me hacía esa pregunta: ¿estaré en el camino correcto? ¿Estaré en el camino o estaré en el camino falso? ¿Estaré en la doctrina correcta? ¿Estaré siguiendo verdaderamente el camino que me lleve al Padre? Y le preguntaba a uno de los líderes que me estaban doctrinando, le preguntaba al uno del verdad, pues me decían que sí, pero yo decía, pues ellos no van a decir que no, ¿sí? Pero alguien, cada uno defiende su teoría. Pero alguien me indicó muy sabiamente, me dijo que sea el mismo Espíritu Santo quien convence su corazón. Entonces dejé de preguntar tanto y comencé primero a preguntarle al Señor,
que a través de su Espíritu Santo me demostrara si yo estaba en el camino correcto o no. Pero segundo, la enseñanza de hoy, leyendo la palabra del Señor. Y si la palabra del Señor trae paz a mi corazón, y si lo que estoy viviendo es bíblico, entonces estamos en el camino correcto. Esa fue una de las herramientas que yo pude utilizar para ubicarme y tener confianza de poder llegar a caminar en el camino correcto que me conduce al Señor. Entonces, ¿cómo podemos conocer la verdad? Primero, leyendo la palabra de Dios. Según San Juan, capítulo 5, versículo 39, dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Entonces, el apóstol nos está diciendo, hombre, escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que van a dar testimonio del Dios Todopoderoso. Cuando usted dice, bueno, ¿cómo hago yo para saber si estoy en el camino correcto? Que sea la misma palabra del Señor quien nos ubica y quien nos bendice. Según Romanos, capítulo 10, versículo 17, dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, qué importante es tener certeza y seguridad de que sea la palabra de Dios quien nos conduce, que sea la palabra de Dios quien nos guía para nosotros poder encontrar ese verdadero camino hacia el Señor. Amén. ¿Cómo podemos encontrar la verdad? Leyendo la palabra de Dios y a través también de Jesús. ¿Por qué decimos que a través de Jesús? La misma palabra lo cita en San Juan capítulo 14, versículo 6, y dice, Jesús le dijo, yo soy, él está afirmando, ¿no? Amén. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿cómo podemos encontrar amén, la verdad? Siguiendo a Jesús, yendo a Jesús, porque él mismo lo confesó y lo declaró que él era. Seguidores de Cristo Jesús, nosotros que caminamos en pos de Jesús, que obedecemos a su doctrina, a sus mandamientos, a sus estatutos, Él nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Oiga, nadie va al Padre sino es a través de Jesús. Entonces, si están guiándonos a través de otros líderes espirituales, de otros líderes al cual seguir y quizás adorar, ¿sí? El texto sagrado dice que no hay sino un solo camino al Padre, y es a través de Jesús. Si su doctrina es cristocéntrica, entonces estamos por un buen camino. Hoy, a través de la palabra, ¿cómo conocer la verdad? ¿Cómo podemos conocer la verdad? Lo dijimos, leyendo la Biblia, también a través de Jesús. Y una tercera posición sería creyendo en el Evangelio, creyendo en el Evangelio. Algunos se atreven a decir los evangelios, ¿sí? No hay sino un solo evangelio. Amén. Y es el Evangelio de Jesús, que está expuesto por 4 evangelistas, ¿sí? Por 4 escritores, por 4 ópticas diferentes, pero es un solo evangelio. Entonces, siguiendo o creyendo en el evangelio. Según Marcos, en el capítulo 1, se atrevió a escribir en el versículo 15 de esta manera: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Cómo podemos conocer la verdad? Creyendo en el evangelio. ¿Creyendo en cuál evangelio? En el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en aquellas buenas nuevas. Eso significa evangelio, buenas nuevas. Ese evangelio viene para direccionarnos, viene para informarnos, viene para capacitarnos y poder nosotros encontrar a través de Jesús, a través de la lectura de la palabra. No solamente vamos a leer la palabra, no solamente vamos a confiar en Jesús, sino vamos a creer en el evangelio. Es el llamado, creer en el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos diciendo, ¿cómo conocer la verdad? Pero también queremos enseñar ¿qué es el evangelio? Amén. ¿Qué es el evangelio? Porque se ha predicado, se ha enseñado, pero hoy queremos nosotros colocar nuestra postura en esta manera. Y ¿Qué además, es el evangelio? En el punto anterior estábamos hablando que era necesario creer en el evangelio. Entonces, ¿qué es el evangelio? Es el mensaje de salvación que Jesús vino a predicar. Es ese mensaje de salvación que Jesús cumplió predicando hasta el último día de su vida. El evangelio es un mensaje. Amén. El evangelio es un mensaje. El evangelio lo conocen también como el mensaje de las buenas nuevas. Según Romanos capítulo 1, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ojo, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Al judío, primeramente, y también al griego.
a todo aquel que cree. Entonces, simplemente para poder encontrar el camino al Padre, debo creer en ese mensaje de salvación que Él vino a predicar, y ese mensaje de salvación se llama el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos decir que Satanás ha cegado a la gente para que no crean en el Evangelio. Obvio que sí, siempre que hay algo bueno tiene que haber un opositor. Entonces el opositor del Evangelio es Satanás. Satanás ha cegado a la gente para que no crean en el Evangelio. ¿Cuántas veces se les ha predicado el Evangelio? ¿Cuántas veces se les ha mostrado el camino de salvación? Y la gente dice así bonito, pero no quieren seguirlo, no quieren vivirlo, no quieren tener ese cambio. Y la carta de segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículo 3 y 4, dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Para que no le resplandezca la gloria del evangelio. Amados, una función satánica es enceguecer, para que el ser humano no pueda encontrar el camino a la salvación. Y una forma de hacerlo es que el ser humano no pueda creer en el evangelio, no pueda comprender el mensaje de salvación. El enemigo se está enseñoreando sobre esta área, lo llama el Dios de este siglo, lo coloca con minúscula. Ese Dios está con minúscula, quiere decir el diablo. Está encegueciendo a la gente para que la gente no pueda comprender o encontrar el camino de la salvación a través del evangelio. Se atreven a decir, es que el papel se aguanta con todo. El mensaje, la Biblia, en ese papel que está escrito, el papel aguanta con todo. No, la Biblia, el evangelio, es un mensaje directo de parte de Dios para que el ser humano encuentre ese camino de salvación del cual estamos hablando hoy. La palabra del Señor ha sido clara. Amén. Y vemos que hay un solo evangelio. Amén. Un solo evangelio. El pastor lo estaba diciendo ahorita. Hay un solo evangelio. Y ese solo evangelio es el mensaje de salvación. Es el mensaje que trae vida. Es el mensaje que ilumina. El versículo anterior lo decía. Es el mensaje que trae luz y que esa luz resplandece en cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuál es la invitación hoy? A creer en Jesucristo, pero también a creer en el evangelio de la salvación. Gálatas capítulo 1 versículo 8, para que usted lo busque allí, dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, pilas. Es decir, se ha rechazado, ¿sí? Ese mensaje no pasa, ese mensaje no es puro, ese mensaje no trae salvación. Si nosotros o un ángel, dice el texto, ¿sí?, os predica otro evangelio, ¿sí?, otro evangelio que doctrina de hombres, esa doctrina se llama anatema. Eso no está permitido por Dios. Entonces, hoy estamos diciendo, ¿qué es el evangelio? El evangelio es el mensaje de salvación. La única forma de encontrar el camino al Padre es creyendo en ese mensaje de salvación, que el mismo Jesús vino y lo estipuló, vino y lo practicó, vino y lo enseñó en esa tierra, con el único propósito de que el ser humano pueda volver su mirada a Él, de que el ser humano pueda entregar su corazón a Él. Amén. Pero no lo podemos hacer cuando no la tenemos clara, qué camino tomar. Y ese camino es poder creer en el mensaje que trae el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Solo hay dos caminos para escoger, y el texto que venimos trayendo de base lo decía. Hay dos caminos para escoger. ¿Y quién lo debe escoger? Usted. Yo debo escoger por cuál camino transitar. El camino ancho y el camino angosto. Dos caminos. Veamos uno de estos dos caminos. Veamos el camino ancho. El camino ancho simboliza el mundo. Ajá. Ese camino ancho, según Mateo capítulo 7, versículo 13, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Muchos son los que van por ese camino ancho. Ese camino ancho es aquel camino que no tiene límites. Es aquel camino que no tiene prohibiciones. Es aquel camino que no tiene cerca.
¿sí? Sino que usted va para donde quiere y hace lo que quiere. Ese es el camino ancho de la perdición. Y lamentablemente el texto lo dice, muchos son los que eligen caminar ese camino. Amados, ese camino que no tiene límites, ese camino que no tiene prohibiciones, ese camino que la sociedad, los gobiernos, el mundo pecaminoso está ofreciendo, muchas personas están diciendo, es el camino fácil, es el camino que todo el mundo transita, es el camino de las libertades. Ese camino es el camino que lleva a la perdición, es el camino que lleva al infierno. Hoy estamos diciendo cómo encontrar el camino que nos lleve al Señor, un camino que nos lleve a Dios. Tenga la certeza, no es el camino de las libertades, no es el camino de andar sin límites, no es el camino donde no hay algo que nos detenga, que nos ponga en cintura, que nos corrija, ¿sí? No, ese camino no es. El camino ancho nos lleva a la perdición, el camino ancho nos lleva al infierno eterno. Hoy el llamado que Dios nos está haciendo es buscar el camino correcto que nos lleve al cielo, y ese camino correcto es el camino estrecho, camino de sacrificio que nos lleva a la presencia del Señor. Importante tener claro esto. Algunos no nos gustan que nos coloquen, ¿cómo se llama esto? Cerca, que nos coloquen límites, que nos coloquen prohibiciones, que nos coloquen hasta aquí puede llegar, ¿cierto? Límites, hasta aquí puede llegar. Entonces, eso cuando no nos gusta, simplemente preferimos caminar el camino ancho. Y es ahí, ese camino el que lleva a la perdición. Dios nos está invitando que caminemos ese camino angosto. Mateo capítulo 7, versículo 14 lo dice así. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Qué duro, qué tristeza. Pocos son los que la hallan. Y cuando habla del camino ancho dice, muchos son los que entran por ella. Sí. Amados, amadas, la invitación en esta hora es comprender que ese camino ancho son muchos los que van por él, que este camino angosto son pocos los que logran entrar. ¿Por qué pocos? Porque hay que pagar un precio, hay que pagar un sacrificio, hay que pagar ese precio de negarme a nosotros mismos, ese precio de negarnos a esas libertades que son pecaminosas, a ese libertinaje que nos aparta de Dios. Este camino angosto sí nos lleva a la presencia del Señor, pero nos toca pagar el precio, pero nos toca cohibirnos de muchas cosas, pero nos toca aprender a vivir conforme el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, aprender a decirle no al mundo, aprender a decirle no al pecado, aprender a decirle no a la carne, aprender a decirle no a la oferta para pecar. Es muy fácil pecar, es muy fácil desobedecer. Vivir en santidad tiene su demanda. Vivir en comunión con Dios tiene su demanda. Por eso la gran necesidad de que cada uno tengamos certeza, cada uno tengamos claridad, que ir al cielo cuesta. Caminar el camino angosto cuesta. Por eso el Señor dijo, cada uno tome su cruz y siga. Qué importante es que pueda llegar este mensaje a su vida. Y si usted dice, yo quiero encontrar el camino que me lleva al cielo, yo quiero encontrar el camino hacia Dios, permítame decirle, ese camino es el camino angosto. Es el camino donde el Santo Evangelio nos coloca en esa dirección y nos va enseñando paso a paso qué se debe y qué no se debe hacer. Es un proceso, se llama el proceso de la santificación, donde podemos aprender cómo caminar hacia la puerta de bendición, hacia la eternidad con el Señor. Vamos concluyendo entonces, de acuerdo a lo que hemos aprendido el día de hoy, y podemos decir, la Biblia nos enseña que Jesús es el camino que nos lleva a Dios, pero Él solo es el camino, Él no solamente es el camino. Bien lo leímos el texto donde Él afirmó y Jesús dijo, yo soy el camino, sino que también es la verdad y también es la vida. Amén. Y solo al conocerlo a Él es que podemos ser verdaderamente libres y encontrar a Dios. ¿Estás buscando a Dios? La manera correcta es ir a Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, no hay otra oportunidad. Esa oportunidad es hoy. Hoy este mensaje está llegando a su vida y el texto lo dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amados, qué oportunidad más grande, qué oportunidad más maravillosa nos brinda el Señor en esta hora. Es una hora donde debemos aprovecharla, pero esa decisión no la puede tomar mi hijo por mí,
Amén. Esa decisión no la puede tomar mi esposa por mí. Esa decisión no la puede tomar nuestros padres por nosotros. Esa decisión es personal. Esa decisión es una decisión de salvación o condenación. Esa decisión la toma única y exclusivamente cada persona. Y esta hora le llegó el mensaje. Amén. En este momento le llegó el momento de tomar una decisión. Camina el camino angosto, tomado de la mano de Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, o camina por el camino ancho, donde no hay límites, donde todo se puede hacer, donde el fin de ese camino es la pérdida eterna de nuestras almas. Amigos, amigas, la invitación es a que acepte a Jesús en su corazón, a que acepte el camino de la salvación que es a través de Jesús. Y su decisión en esta hora es reconocer que Jesús es el camino. Si su decisión en este momento es aceptar ese camino, yo quiero invitarle para que repita con nosotros esta oración. Si le es posible, cierre sus ojos, incline su rostro y diga: Señor Jesús, Señor Jesús, en esta hora me quiero acercar al Padre, me quiero acercar al Padre, pero he comprendido pero he comprendido que el único camino que el único camino que me conduce al que Padre me conduce al Padre es a través de Jesús. es a través de Jesús. Por lo tanto, Por lo tanto, mi amado Jesús, mi amado Jesús, te quiero pedir perdón te quiero pedir perdón por todos mis errores. por todos mis errores. Te quiero pedir perdón Te quiero pedir perdón porque he caminado porque he caminado quizás quizás por el camino ancho. por el camino ancho. Y en este momento Y en este momento reconozco reconozco que me he equivocado. que me he equivocado. Por lo tanto, Por lo tanto, te pido que me perdones te pido que me y perdones te doy gracias y te doy gracias por la oportunidad por la oportunidad que me das que me das de entregarte mi corazón, de entregarte mi corazón, de entregarte mi vida de entregarte mi vida. y a partir de este momento Y a partir de este momento comenzar comenzar a caminar a caminar por ese camino angosto por ese camino angosto que me conduce que me conduce a la eternidad a la eternidad con mi Señor. con mi Señor. Te doy gracias, Te doy gracias, mi Señor. mi Señor. Amén. Amén. Qué bueno y qué maravilloso es poder comprender que hay un camino que me conduce a Dios. Un camino que me da una oportunidad para la vida eterna. Y felicitarle si usted hizo esta oración y entregó su corazón a Dios, pidiéndole perdón por todos sus errores. Queremos felicitarle y queremos seguir invitándole para que siga con nosotros ubicándonos y poder seguir recibiendo material, poder seguir recibiendo palabra que bendice su vida, que bendice su mente, bendice su corazón, su casa, su vida, todo su ser. Bueno, no olvide darle me gusta, permitir e enviar la invitación a otros para que se suscriban a nuestro canal. También recordarles que mañana domingo a las 7 de la mañana estará dispuesto la gran enseñanza para los niños, la iglesia infantil, y aquí en nuestro canal de YouTube. Y de manera presencial, recuerde que nos encontramos siempre todos los domingos en 3 horarios, 7, 9 y 11 de la mañana en San José del Guaviare. Que el Señor poderoso les bendiga a todos y que podamos siempre escoger el mejor camino. Jesús es el mejor camino. Que sea Dios bendiciéndoles en gran manera. Porque los caminos del Señor son perfectos y su palabra es poder. Aleluya. Cántalo conmigo. El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder, es el alma y el escudo de todos los que en él confían. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo, con él paso en medio de un batallón, él adiestra mis manos, me prepara para guerrear. Porque ¿quién es Dios? Hallelujah.
¿dónde está? El ejército de Dios marchando está. Vamos, dilo. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Vamos, King. Porque los caminos del Señor son perfectos y su palabra es poder. Aleluya. Cántalo conmigo.